es un asunto de orden, si se quiere, práctico y de conciencia de lo que significa el peligro de un gobierno. Nosotros durante mucho tiempo nos insistieron en que la corrupción era privada, ¿no? Inclusive se crea hasta una ley que habla sobre el enriquecimiento ilícito privado e insisten en la palabra privado. Eso es redundante porque el enriquecimiento ilícito siempre va a ser privado en términos que es de las personas. Son las personas las que se enriquecen, no las instituciones. Son las personas que manejan instituciones las que se enriquecen. Pero lo que nos quieren dar a entender con eso es que la corrupción viene del sector privado, no viene del sector público. Cuando la práctica en el mundo entero se ha visto que es al revés. La corrupción nace en el sector público. Que hay empresarios privados que buscan corromper al funcionario público, sí, señor, eso es verdad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que el funcionario público tarde o temprano se corrompe. Entonces el primero que logra hacerlo, ese es el que más gana. En Singapur, eso se castiga con pena de muerte. ¿Estamos claros? Ahora, Profesor, la educación, ¿por qué es tan importante? Tú estabas diciendo algo que... sí. Ay, pero disculpe que lo moleste. Es que como usted dijo que en Singapur se castiga también las personas corruptas, creo que en Corea también son así. Las personas Ujú, corruptas son ejecutados. Por eso no existe tanta corrupción. exacto. O sea, la corrupción nace precisamente de que el ser humano, todos, buscamos nuestro propio beneficio. ¿Eso es malo? No, eso no es malo, eso es natural. Esa es la naturaleza humana. Lo malo está en que busquemos nuestro beneficio a costillas de dineros de otros. Eso es lo malo. Que busquemos nuestro propio beneficio, esa es nuestra naturaleza. Más bien castigar al ser humano porque busca su propio beneficio es castigar a la naturaleza. ¿Qué padre se siente contento con ver morir a sus hijos de hambre? Creo que nadie. Ahora, ¿qué padre no se siente contento ver a sus hijos educarse, crecer, tener oportunidades? Creo que todos los padres del mundo, y cuando ustedes lo sean, van a sentirse felices de ver eso en sus hijos. ¿Es eso malo? No, no es malo, es bueno. Querer que nuestros hijos tengan lo mejor o querer tener lo mejor para nosotros, eso es lo que hace que el mundo se desarrolle. Ese fue el origen de la revolución industrial, precisamente. La revolución industrial no nace porque el Estado impulsa no, 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 la revolución industrial nace del deseo de los privados. Ustedes vieron ese video sobre la revolución industrial, quiénes eran los que formaban parte de la sociedad de la luna. Eran todos privados, ahí no estaba ningún Estado metido. Si ustedes se ponen a ver, hagan una lista de inventores, la que ustedes quieran, y díganme cuál de esos inventores alguna vez fue empleado público o fue financiado por el gobierno para que fuera inventor. Ninguno. Todos eran privados. Absolutamente todos eran privados. ¿Qué es lo que desarrollaban? Desarrollaban cosas que les ayudaran en su vida a la búsqueda de su propio bienestar. Entonces, eso no es malo. Lo malo es
que yo obligue a la población a pagar parte de lo suyo y yo me lo lleve. Eso es lo malo. Que yo pida a todos ustedes que paguen impuestos y esos impuestos vayan a financiar cosas que no los beneficien a ustedes. Eso es lo malo. En los momentos de quiebre de la humanidad han ocurrido cosas que son increíbles. Por ejemplo, las crisis de las universidades no son nuevas. Hoy yo siento que vivimos una crisis en la universidad, porque hay un divorcio entre la universidad y las necesidades productivas. ¿Cómo se refleja esa crisis? En la situación que ustedes tienen que enfrentar cuando salen de la universidad con un título bajo el brazo, sin oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque los que ofrecen las oportunidades de trabajo tienen otras necesidades que no son las que la universidad enseña a cubrir. Esa situación lo vemos también en el siglo de las luces, en aquella época donde surge el conocimiento a borbotones de la revolución protestante. Las universidades iban por un camino, el camino escolástico. En las universidades se enseñaba teología, se enseñaba derecho, y bajo la filosofía o bajo la nomenclatura de filosofía, pues se enseñaba un montón de cosas más. Pero ustedes no ven a los inventores saliendo de las universidades. Ustedes no ven a los grandes científicos y a los grandes pensadores saliendo de las universidades. Ustedes ven una nueva universidad que nace de ese movimiento protestante que impulsa el desarrollo científico, que son nuevas universidades muy distintas a las universidades antiguas. Hoy quizá nos esté pasando algo por el estilo. Nos frustramos porque salimos de la universidad y no encontramos trabajo, y cuando encontramos trabajo, eso me pasó a mí, resulta que lo que yo había estudiado me servía de poco o nada. Yo entré a trabajar a un banco y entré a una buena posición, pero me rompía la cabeza porque había cosas que yo no entendía muy bien. A mí me habían enseñado cosas en la universidad sobre la banca, pero nada de lo que me habían enseñado servía. Y si yo sé algo sobre banca, si yo sé algo sobre el sector financiero, si yo sé algo sobre esa materia, la aprendí trabajando, no la aprendí en la universidad. Es el fruto de la experimentación, es el fruto de los fracasos que tuve que vivir en la banca. No solamente fracasos personales, fracasos también del sistema. La crisis bancaria del año 82, la crisis bancaria del año 98, que en realidad comienza el año 95, el año 98 revienta. Yo tengo un currículum bien extraño y a veces mis amigos se ríen porque dicen que yo tengo un currículum de fracaso. Entré al Banco Continental como asistente de gerencia, salí como subgerente. Entré a Mutualista Previsión y Seguridad como gerente. Entré a Filambanco como subgerente nacional. Continental, Mutualista Previsión y Seguridad, Filambanco.
los tres quebrados. Entonces, cuando yo voy a buscar un certificado de trabajo, resulta que tengo que sacarle copia un poco de papeles viejos que tengo, porque hoy no tengo quien me los dé. No existen esas instituciones. Fracasaron esas instituciones en las que yo trabajé. Entonces, mucho de lo que yo sé es el fruto del fracaso. Y créanme que sé bastante del tema. Ah, no, me faltaron dos más. En mi lista de fracasos está Filanfondos, del que fui vicepresidente y gerente general, y me falta Génesis, del que fui fundador. Esa sí está viva todavía. Es la única que está viva. Es la única donde yo pudiera tocar una puerta y me abren la puerta y yo les pregunto, ¿todavía por aquí? Sí, sí, todavía están vivos. ¿Me explico? La experiencia, los golpes de la vida, los fracasos, son la escuela del conocimiento. Esos son la mejor escuela del conocimiento. El que nunca se equivoca, nunca aprende nada. Que a base de los Aprendes, errores uno va aprendiendo las cosas de la vida y va mejorándolas. y aprendes a no meter la pata ni a tropezar dos veces con la misma piedra. Algo que al Ecuador a propósito le ha pasado ya tres veces, ¿no? Hemos tropezado con la misma piedra el año 82, el año 87 y volvimos con la misma piedra el año 99 y el año 2014 nos ocurrió exactamente lo mismo. Ese es un tema del que quiero conversarles a ustedes porque es una teoría alternativa que nos puede ayudar a explicar la historia de algunos países. Pero en sí, cuando estábamos hablando sobre Singapur y sobre Nueva Zelanda, un país que surge del fracaso, un fracaso al que cae luego de muchos años de insistir en un modelo sustitutivo de importaciones, y que es precisamente un gobierno de izquierda quien lo saca de ahí y los lleva hacia un sistema liberal. Es increíble que sea un gobierno socialista, laborista, quien haya impulsado a Nueva Zelanda por el camino liberal, pero lo hizo con mucho éxito. Y lo hizo con mucho éxito quizá porque ellos entendían el fracaso mejor que nadie. Al fin y al cabo, el fracaso era lo que ellos predicaban y el éxito era lo que habían obtenido otros. Bien, vamos a seguir hablando sobre historia, vamos a entrar en el siglo XX y vamos a tratar de proyectarnos un poco hasta el siglo XXI, pero hoy vamos a hacerlo de una manera distinta. Hay dos maneras de conocer la historia. La primera, los relatos, las crónicas. Y de esas crónicas, las teorías que van surgiendo en torno a los hechos. Entonces, de América Latina, por ejemplo, se ha escrito mucho sobre el modelo sustitutivo de importaciones, sobre el modelo agroexportador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otra historia más, y es la historia de los resultados. René Descartes nos decía que la matemática es el lenguaje de la naturaleza. Algo similar nos proyectaba el señor Bacon.
el padre del método científico, del método inductivo, que nos decía que Dios había creado la naturaleza, había colocado al ser humano sobre ella para que se enseñoreara de la naturaleza, pero que la única manera de dominar la naturaleza era entendiéndola, conociéndola, estudiándola, aprendiendo sus leyes. Y las leyes de la naturaleza son las leyes de la ciencia. Pero resulta que también la naturaleza humana tiene sus propias leyes intrínsecas, que a veces tratamos de cambiarlas, sin darnos cuenta de que el intento de cambiar las leyes de la naturaleza es un camino directo al fracaso. Hitler trató de cambiar la naturaleza del ser humano, hablando sobre un ser humano superior que era la raza aria, que tenía que dominar al resto del mundo por derecho propio de su naturaleza. Ernesto Guevara, muy parecido, hablaba del hombre nuevo, ese hombre que no le interesa lo material, que solo le interesa lo moral, y por lo tanto la propiedad en el ser humano no tiene sentido, porque hay que enseñarle al ser humano que sea desprendido de los bienes materiales y que se oriente única y exclusivamente por lo moral, por los reconocimientos que el Estado le da por ser buen trabajador, aunque se esté muriendo de hambre. Pero la naturaleza, yo creo que no debemos de cambiarla, independientemente de si pensamos o tenemos un sentimiento religioso o no. Yo creo que la naturaleza está para que la conozcamos y tiene sus propias leyes, que como la ley que mueve los astros, esa misma ley también mueve al ser humano. El ser biológico es consciente, es pensante, pero tiene una naturaleza que o la entendemos en sus propias leyes y dentro de sus propias leyes aprendemos a manejarla, o simplemente fracasamos tratando de cambiarlo. Y bien, ese otro lenguaje científico, ese otro lenguaje que nos habla de la naturaleza del ser humano y que nos habla de la sociedad, son los números, son las matemáticas. Las matemáticas que nos cuentan una historia. La historia que nos cuentan la matemática es una historia bastante más clara que la que nos cuentan los libros. ¿Por qué? Porque los libros son escritos por seres humanos, como Alejandro Ruiz, que en un momento dado era marxista y hoy es liberal, y todo lo ve a través del lente de lo liberal. Es decir, tiene un sesgo ideológico. Otros que tienen el lente marxista y todo lo ven a través del lente marxista. Entonces, no es raro que encontremos dos narraciones de dos autores distintos sobre un mismo hecho. No es nada extraño. Son puntos de vista que axiomáticamente parten de direcciones distintas. Pero hay otra historia que es la huella de los hechos, que lo podemos ver en los números. Y hoy quiero plantearles a ustedes ver esa historia. Y ver esa historia concretamente de los últimos 200 años, que ha ocurrido desde inicios de la Revolución Industrial, que ha ocurrido desde inicios de la independencia
de la mayoría de los países iberoamericanos, hasta, si ustedes quieren, los albores del siglo XXI o incluso lo que hemos recorrido del siglo XXI. Y es lo que les quiero proponer hoy, ver esa historia. Y ver esa historia a través de un indicador muy particular. Un indicador sobre el cual quiero que hablemos 5 minutos para que no nos lleve mucho tiempo y entendamos lo que significa lo que vamos a ver. Un indicador que nos habla de muchas cosas. ¿Qué entienden ustedes por Producto Interno Bruto? Berenice, ¿qué entiendes tú por eso? Bueno, lo que yo he aprendido sobre que es un indicador para medir nuestras riquezas, de menos de nuestro país. Para medir la economía de un país. Ya, ¿y cómo funciona ese indicador? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo construimos? ¿A qué es igual el Producto Interno Bruto? Andrea, ¿sí sabes? Dígame. ¿Sí sabes lo que es el PIB per cápita? ¿Qué cosa es el PIB per cápita? Pues, son los ingresos que recibe cada hogar. O sea, son como, o sea, yo estuve leyendo porque el otro día me tocó hacer un informe del INEC y según el PIB per cápita es el ingreso que recibe cada familia y cómo es distribuido este mismo a toda la familia. A ver, no, no es eso, Es por persona. es por persona. Simplemente tomamos el PIB del país, el Producto Interno Bruto del país, y lo dividimos para el número de habitantes. En Ecuador, si ustedes dividan 107 para 17, ¿cuánto les da? Háganlo rapidito. 107 para 17 da 6, ¿cuánto? 6.29. $6.230 es más o menos el PIB per cápita del Ecuador. Como economistas, tenemos que ver el PIB per cápita de una manera mucho más amplia en su significado. Andrea nos dijo de que es lo que en promedio le toca a cada familia, pero no. Yo les pido que no lo veamos desde el punto de vista del consumo. Yo les pido que lo veamos desde el punto de vista de la creación de riqueza. Al fin y al cabo, ¿qué cosa es el PIB? El PIB no es más que la riqueza que un país ha creado en un tiempo determinado, generalmente de un año. Es el valor de la riqueza que genera un país dentro del periodo de un año. ¿Cómo que el valor de la riqueza? ¿Y dónde está la tierra y dónde está el petróleo? Bueno, todo lo que está bajo la tierra no contemos con ello. Porque la riqueza disponible solamente es aquella que ha sido producida. Lo que está debajo de la tierra no nos sirve de nada mientras no lo saquemos. ¿Ok? Que sí, que las costas son hermosas y es un recurso. Si no viene ningún turista a visitar las costas, como bien económico no sirve. Tiene que haber un esfuerzo del ser humano. La riqueza es producida por el esfuerzo del ser humano. La riqueza es producida por la capacidad que tiene una sociedad para producir esa riqueza. Entonces el PIB per cápita nos mide
o nos refleja más que un indicador de consumo, es un indicador de productividad. ¿Qué tan productiva es una sociedad? Les pongo dos sociedades distintas. Holanda es un país con 17 millones de habitantes, igualito que el Ecuador. 17 millones de habitantes. En un territorio mucho más pequeño que el Ecuador. Pero tiene un PIB per cápita cercano a $80,000 por habitante. Nosotros no llegamos a 7. Entonces, ¿cómo es posible que 17 millones de personas que están en Holanda puedan producir lo suficiente como para decir que cada una de ellas en promedio produjo $80,000 en un año? Y una población exactamente igual en tamaño, colocada en el Ecuador, produce 10 veces menos de 10 veces menos, 6,000 y pico de dólares per cápita. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Se llama productividad. El mismo número de personas tienen una capacidad para producir mucho más que otra población idéntica en número, pero no en productividad. No sé si me están entendiendo lo que les digo. La diferencia entre un país rico y un país pobre está en la productividad. Hay algunos economistas que no les gusta hablar de PIB per cápita, que sí, que no nos dice nada, pero no, nos dice muchísimas cosas que a veces no queremos escuchar. Producir no es soplar y hacer botellas. Producir implica aplicar conocimientos, aplicar tecnología, tener capital para producir. No produce lo mismo un país que está lleno de tractores que un país donde la herramienta más sofisticada es un asadón. Evidentemente, con un tractor, una persona produce infinitamente más que un campesino con un tractor. ¿Cuál es la diferencia entre el campesino que está trepado en el tractor y el campesino que tiene el asadón? Físicamente, creo que ninguna. Productivamente sí, son diferentes. Uno produce 10, el otro produce 1,000. ¿Quién marca la diferencia? La herramienta, el bien de capital, la tecnología. Hay países que se industrializan como Singapur, creando sus propias tecnologías, ofreciendo sus propias tecnologías. Hay otros como Ecuador que produce vehículos simplemente trayendo la lata y apretando los tornillos en el Ecuador y poniéndole aquí las llantas. En el uno hay tecnología desarrollada, en el otro no hay absolutamente nada. Simplemente una mano de obra bajamente especializada que puede armar un carro pero no puede diseñarlo. No está en capacidad de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El conocimiento, la tecnología. Entonces, cuando vemos países que desarrollan su PIB per cápita, lo que tenemos que ver es países en los que fluye inversión, que aumenta la productividad del capital
y donde también fluye el conocimiento que incide en la productividad del trabajo. El PIB per cápita nos habla, así como nos enseñaban Bacon y Descartes, de que la ciencia, de que la naturaleza tiene sus leyes y nos habla, el PIB per cápita también nos habla de la sociedad. Nos habla de sus virtudes y nos habla de sus defectos. Nos habla de la capacidad que tiene una sociedad para poder producir. De la calidad de ese producto en términos de tecnología, de conocimiento, en términos de valor generado. ¿Estamos claros? Entonces, cuando vemos que una sociedad va aumentando ese PIB per cápita, lo primero que tenemos que pensar es que esa sociedad está aumentando el valor de su producción, que está produciendo cosas que son cada vez más valiosas en términos de qué, en términos de utilidad para resolver necesidades humanas. Pero también nos habla, cuando vemos su evolución, de que los países que hoy son ricos no siempre fueron ricos. No siempre tuvieron la riqueza que tienen ahora. Y más aún, ni siquiera estuvieron dentro de los países ricos toda su vida. También nos habla de que hay países que, habiendo sido ricos en relación con el resto de los países del mundo, de pronto esa posición la van perdiendo. ¿Cuándo la pierden? Cuando comienzan a perder productividad, cuando comienzan a perder capacidad para generar valor. La riqueza entonces no es algo permanente, no es algo eterno. La riqueza es algo que debe estar en permanente creación. El día que un país se eche a dormir porque diga ya soy rico, ya puedo dejar de trabajar porque ya soy rico, está comenzando el camino hacia la pobreza. La riqueza no es permanente. La riqueza no es eterna. La riqueza se consume. La riqueza se desgasta. Y si paramos el proceso de producirla, entonces la riqueza se pierde. Por eso a veces tiene trae cierta colita de paja aquellas ideas de la redistribución de la riqueza. Hay que redistribuir la riqueza. La pregunta es, ¿la vas a redistribuir cómo? ¿En función del esfuerzo productivo o simplemente en función del número de personas? Porque si la redistribuyes en términos del esfuerzo productivo, necesariamente tendrás que aceptar que los que han sido más productivos reciban una parte de esa riqueza mucho mayor que los que han sido menos productivos y mucho más de aquellos que no han producido nada. Pero si tú a los más productivos le vas a reconocer lo mismo que reciben los que no producen nada, lo que vas a lograr es que aquellos que han sido productivos dejen de serlo o emigren a otro país donde se les reconozca su productividad. Y entonces lo que vamos a tener es un proceso de, no de enriquecimiento, sino de empobrecimiento. Vamos a ver algo de eso con números. Y vamos a ver esos números en el tiempo
con algunos países que es interesante detallar. Espérenme un segundito. Dime, te escucho. Tengo una consulta. Estos países que usted comentó en su momento, los cuales tal vez en su momento tuvieron un alto índice de PIB per cápita en Ajá. determinado tiempo, en determinado momento de la historia, eh, el hecho de que tal vez en la actualidad su PIB per cápita esté por debajo de los más altos, pues, ¿no? Eh, Se debe a que tal vez, es algo que yo supongo, a que tal vez ellos no se dieron cuenta que el crecimiento de su población no iba acorde con el crecimiento de la riqueza y por eso obviamente la economía de ellos, es decir, en pocas palabras, la población creció, pero su riqueza no. Y por tanto, la economía de ellos, los recursos de ellos prácticamente se vieron limitados eh, por haberse quedado en un nivel de tecnología bajo de producción, de productividad, ¿no? De no haber desarrollado a un otro nivel superior de productividad para poder generar riqueza. A ver, A eso se refiere con eso. te lo voy a explicar. Me parece muy inteligente y muy acertado tu comentario. Estoy plenamente de acuerdo con él. Tenemos que entender la economía y a la sociedad en su forma dinámica. ¿Ok? Los abuelitos Bacon, ese abuelito que nos enseñaba el método inductivo, lo tenemos que complementar con otros abuelitos. Así como el ser humano tiene un ciclo de vida, la sociedad también tiene un ciclo de vida muy semejante a la del ser humano. La diferencia es que el ciclo de vida de la sociedad podemos manipularlo mucho mejor que el ciclo de vida del ser humano, pero no deja de existir. Entonces, el proceso de producción, el proceso de descubrimiento de la naturaleza, el proceso de dominio de la naturaleza, nos empuja a que las cosas, tanto las formas de hacerlo, como los equipos y las máquinas y las herramientas que usamos para hacer las cosas que satisfacen necesidades de los seres humanos, estas evolucionen también y tengan también un ciclo de vida. El capital tiene un ciclo de vida. El capital no es eterno. Y ese es un grave error que cometen muchos, especialmente revolucionarios. Cuba, por ejemplo. Cuba en lo tecnológico era de los países más avanzados, no solo de América, del mundo. Para 1958 ya en Cuba se hablaba de instalar una central nuclear para generar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque comenzaba a escasear la energía eléctrica. Era un país que tenía buena electricidad, estaba 100% electrificado, pero la electrificación también era una limitante a su desarrollo, porque ya requería producir más energía, requería nuevas fuentes de energía. ¿Para qué? Para poder crecer industrialmente. Vino el proceso de la revolución. Les hablo primero de energía eléctrica.
En los años 50 se instalaron refinerías de petróleo en Cuba. Ya Cuba refinaba petróleo y pensaba exportar hidrocarburos. Cuba no producía petróleo en ese entonces. Ahora produce algo. En ese entonces no producía petróleo. Pero bueno, no producimos petróleo, pero le compramos petróleo a Venezuela, le compramos petróleo a México, refinamos petróleo y vendemos petróleo. Se instalaron las refinerías de petróleo. Cuba es el primer país del mundo en tener telefonía. ¿Cómo es esto? Pues resulta que mientras que en Estados Unidos la patente entre Bell y no me acuerdo el nombre del otro, estaba en disputa y no se podían instalar teléfonos en Estados Unidos, los primeros 500 teléfonos se instalaron en La Habana. Es decir, tiene ese récord. Pero hay otros récords más. ¿Qué pasa con la revolución? Afuera, los dueños de los medios de producción. Y si esos medios de producción eran extranjeros, con más gana. Y si eran norteamericanos, pues con más gana porque nos están explotando. Cuba tenía ingenios azucareros altamente tecnificados. De hecho, la producción de azúcar en muchas partes de Sudamérica, inclusive en Estados Unidos, en Florida, que se produce azúcar, en Colombia, que se produce azúcar en cantidades importantes, en Ecuador, todos esos ingenios contrataron ingenieros cubanos, porque estaban con la tecnología de punta. Y les estoy hablando de 1959. ¿Qué pasa hoy? Pues Cuba tiene una refinería de petróleo que se acaba de quemar. Ustedes lo vieron en las noticias. Se incendiaron los tanques. Ya era la única refinería que tenía obsoleta por completo. A duras penas abastecía o medio abastecía a la isla, con una escasez enorme de gasolina. Electricidad, pregúntale a los cubanos cuánto duran los cortes de energía eléctrica en Cuba. Tampoco hay electricidad. 1959 se pensó que esos bienes de capital eran eternos. Y como eran tecnologías de punta, pues no solamente que durarían toda la vida, sino que toda la vida darían un servicio óptimo. Luego de 70 años, resulta que nada de eso sirve, todo es obsoleto. De ser el primer productor de azúcar del mundo, hoy importa azúcar. Entiéndame lo que les estoy diciendo. De ser el primer exportador, el dueño del mercado mundial de azúcar, hoy Cuba importa azúcar, porque ni siquiera el azúcar que produce es suficiente para la población. No hay energía eléctrica. Las flotas de carros que ustedes ven en las calles rodando, no es que sea un monumento o sea una escena de película de los años 50. Es que eso es lo que hay. Hay carros modernos, sí han ido llegando carros modernos. Pero después de cuántos años, ¿ya qué costo? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que entraron con la idea de que esos bienes de capital eran eternos. Pero esos bienes de capital no solamente que se desgastaron por el uso, sino que entraron en obsolescencia.
¿Por qué entraron en obsolescencia? Porque surgieron otros bienes de capital que hacían el mismo trabajo mucho más eficientemente y a mucho menor costo. Entonces, un país debe entender que no solamente la población es dinámica, no solo el factor trabajo es dinámico. Ustedes hoy tienen la edad que yo tenía hace 50 años, cuando me sentaba en el pupitre que ustedes hoy ocupan. Y dentro de 50 años, ustedes tendrán la edad que tengo yo ahora. Y ya estarán enfrentando desde hace rato un proceso de obsolescencia, de requerimiento de ser reemplazado, o porque ya no piensa bien, o simplemente porque ya te moriste, porque la muerte forma parte del ciclo de la vida. Pero no solo el ser humano responde a un ciclo vital, a un ciclo natural. Los bienes de capital también responden a un ciclo de vida. Cuando ustedes compran las cosas en el supermercado, tiene una fecha de vencimiento. Todo tiene fecha de vencimiento. Lo hayamos marcado o no lo hayamos puesto, todo tiene fecha de vencimiento. Todo requiere ser reemplazado. Entonces, cuando un país no se tecnifica, cuando un país no investiga nuevas formas de hacer las cosas, formas más eficientes de trabajar, de producir, de lograr bienes en mayor cantidad con menos costo, con menos impacto sobre la naturaleza, entonces ese país simplemente va a caminar como el cangrejo, para atrás. Entonces, mi querido Jordan, tú sí tienes toda la razón en eso. El progreso tiene una sola dirección y tiene una sola forma de sostenerlo, que es el trabajo continuo de todas las generaciones. Si tú te encuentras con una generación que se sienta y dice, no, pues yo ya soy rico, voy a vivir de las rentas, tenlo por seguro que te vas a podrir pobre. Y eso lo vemos en muchas familias de gente rica. Ah, soy rico. Mi abuelo me dejó una fortuna. Sí, pero ¿y esa fortuna cuánto te va a durar? No es que ahí tengo fábricas. ¿Y esas fábricas cuánto te van a durar? Pensemos en aspectos de obsolescencia que en un determinado momento requieren salir. Y es que el progreso no solamente beneficia a las grandes mayorías, el progreso también perjudica a minorías. Y a veces ese miedo a perjudicar minorías frena el progreso de todos. Les pongo un ejemplo. Creo que todos ustedes conocen Santa Elena, donde yo vivo. Y aquí en Santa Elena durante muchos años se vivió un problema. No había agua potable, pero tampoco había alcantarillado. En Santa Elena, Salinas, entonces esos edificios que ustedes ven tan bonitos estaban instalados sobre una cloaca. Todos tenían pozo séptico y algunos botaban los desechos al mar. Hace no mucho tiempo, a alguien en el municipio se le ocurrió abrir una alcantarilla que estaba cerrada y toda esa inmundicia salió al mar y en el mar quedó una mancha café horrible en la playa de San Lorenzo. Esas son las viejas alcantarillas.
de edificios de malecón que botaban todos los desechos humanos al mar. Claro, cuando era un edificio no pasaba nada, cuando era una casita no pasaba nada, pero cuando tienes miles de departamentos con miles de personas botando desechos, tú tienes un problema ecológico del demonio. ¿Cuál era el problema del progreso de Salinas en términos de agua potable y alcantarillado? Pues que habían algunas familias, que no eran pocas, que tenían sus camioncitos, unos con tanquero que cargaban agua y que tenían su negocio de agua, eran aguateros motorizados en tanque, en camión. Y era un problema porque cada vez que había temporada el agua se desaparecía. Y entonces había que salir a buscar quién te vende agua, porque el agua había que almacenarla en cisternas y las cisternas se vaciaban. ¿Cuándo llega el agua potable a Salinas? Llega ya el siglo XXI. ¿Se imaginan ustedes una ciudad como Salinas en pleno siglo XXI sin agua? Salinas, Santa Elena, Libertad, toda la península sin agua potable. ¿Se lo imaginan? Pues hasta hace poquitos años así era aquí. Ahora, ¿cuál era el problema y quiénes eran los que se oponían a que se pusiera guías de agua y que se pusiera alcantarillado? Pues los dueños de los servicios de transporte de agua, los aguateros, y los que limpiaban las cisternas. Más de un acueducto se trató de hacer desde Guayaquil. Todos lo sabotearon, rompían las tuberías. ¿Por qué? Porque a ellos los perjudicaba. Y tenían razón, se sentían perjudicados. Pero ahí es donde viene el problema del costo de oportunidad, ese problema que siempre en economía planteamos, el costo de oportunidad. Todo progreso implica impacto en alguien. ¿Quién salió perjudicado con las tuberías de agua? ¿Ustedes alguna vez se pueden imaginar que en una ciudad alguien salga perjudicado porque pongan agua potable y guías a las casas? El agua es un derecho. Todos quieren agua. Pero para que todos tuvieran agua, algunos perdieron su negocio. Algunos perdieron su medio de vida. ¿Por qué? Porque eran obsoletos. Porque jamás ahorraron para invertir y transformar su negocio en otra cosa. Entonces, algunos tanqueros de agua, inclusive entraron nuevos, mucho más grandes, abastecen, por ejemplo, los laboratorios de camarones que hay sobre la vía de Mar Bravo. Pero otros tuvieron que irse a pueblitos donde todavía no había acueducto, porque de lo contrario se quedaban sin trabajo. Yo pregunto, ¿es deseable que alguien se quede sin trabajo? Absolutamente no. Pero que alguien sale perjudicado por el progreso, ténganlo por seguro que sí. Un gran amigo mío quebró en Colombia, somos contemporáneos, fuimos compañeros de colegio, él era ingeniero en sistemas. Y en los años 80 se endeudó con un banco con $70,000 para instalar computadoras y tener una oficina de computación. ¿Y qué servicios vendía él? Pues él vendía contabilidades a los negocios. Yo te proceso tu información. ¿Por qué? Porque los computadores eran tremendamente caros.
$70,000 un computador, ¿se pueden imaginar eso? Así que él hizo la inversión y empieza a vender el servicio. Con tan mala suerte que todavía no pagaba el crédito y ya algún japonés de estos de porra que me caen tan mal, que había sacado computadorcitas, así como las que ustedes tienen desde donde nos estamos comunicando, ¿no es cierto? Computadoras que ustedes con $500 tienen una computadora que es mucho más moderna, con sistemas operativos mucho mejores y con una mayor capacidad de procesamiento y una mayor capacidad de almacenamiento que esa computadora de $70,000 que mi compañero compró y que después no sabía qué hacer con ella, porque no servía para nada. Porque si la salía a vender, ni un museo se la compraba. Quebró. El progreso se lo llevó. ¿Cuántas industrias no quiebran por el progreso? ¿Cuántas industrias no se convierten en obsoletas por el progreso? Las máquinas de escribir. Quienes fabricaban antes máquinas de escribir tuvieron que hacer inversiones cuantiosas para transformarse en industrias que producían equipos electrónicos. Olivetti en Italia. La propia IBM en Estados Unidos. Ese líder, IBM, ese líder en computación en el mundo, NSR, los dos grandes líderes en computación del mundo, de pronto vienen unos chinitos con una maquinita que cabe en un maletín y que es capaz de procesar toda la información que procesaban esos monstruos. Eso es lo que tenemos que entender, que el mundo es dinámico, que cuando emprendemos, no todo es ganancia. Me gané tanto dinero. Y vemos los balances de los bancos. Mira el banco cómo ha ganado dinero. ¡Qué bestia! Cómo se inflan de dinero. No. Si tú no inviertes, si tú no inviertes en tecnología, si no, tú no tienes un as bajo la manga que te libre de una decadencia, tú vas a desaparecer. El año 72, una persona que había sido alcalde de Machala, que había sido gerente del Banco de Machala por muchos años, pero que termina de alguna manera distanciado con los dueños del Banco de Machala, decide organizar su propio banco. Y crea su propio banco, tenía 11 empleados. Y competir con bancos en esa época, como era la Previsora, como era el Banco de Descuento, como era el Pichincha, la Filantrópica. Eso era pelea con mayores, pues eso era David contra Goliat. Pero este señor, que fue uno de los hombres más brillantes que yo he conocido en mi vida, dijo, ¿qué tal si transformamos la banca? Computarizamos la banca. En ese entonces uno entraba en un banco de mañana y tenía que volver de tarde. Cuando uno iba a cambiar un cheque, tenía que ir a la ventanilla del pagador. El pagador recibía el cheque, le ponía un sellito y le entregaba a uno una ficha así gordota, grandota, vuelva a las 3 de la tarde. Entonces a las 3 de la tarde uno tenía que ir a la ventanilla del pagador, no del recibidor. Y en esas horas de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde el cheque paseaba por todo el interior del banco, ¿no? Recibiendo, siendo procesado y todo lo demás.
Este señor dijo, vamos a poner una ventanilla que recibe y que paga. Y la gente entraba y dice, ¿dónde dejó el cheque? Y dice, no, espere un momentito, ya le pago. ¿Cómo que me va a pagar? Sí, ya le pago. La computadora había llegado al Ecuador. Ese banco era el Pacífico. Y ese personaje era Marcel Laniado de Witt. Y ese banquito de 11 empleados llegó a convertirse en uno de los bancos más importantes de América Latina. De los más modernos de América Latina. Ese banquito instala un banco nada menos que en Estados Unidos. O sea, allá se fue a competir. No les tengo que contar qué pasó con la previsora. ¿Saben lo que pasó con la previsora, no? No les tengo que contar. Tampoco les tengo que contar qué pasó con el banco de descuento. No les tengo que contar qué pasó con el Banco Industrial y Comercial, que justamente estaba cruzando la calle de la primera oficina del Pacífico. No les tengo que contar qué fue lo que tuvo que hacer la filantrópica que luego se convirtió en Filambanco. No les tengo que contar qué fue lo que tuvo que hacer el Banco El Pichincha para sobrevivir. Invertir. Estamos claros. Tenemos que dejar de ver el mundo como algo estático. El mundo no es estático, el mundo es dinámico. La sociedad no es estática. Nada en la naturaleza es estático. Todo en la naturaleza se mueve, se transforma, cambia, tiene un ciclo de vida. En la economía, la naturaleza actúa exactamente igual. Negar ese ciclo de vida significa fracasar. Vean ustedes hoy Estados Unidos lo que es. Es un país que está en decadencia. Lo quiero mucho. Un país que yo amo, pero está en decadencia. Cuando yo era pequeño, pensar en Estados Unidos era pensar en inglés, rubios de ojos azules y gente súper trabajadora. Hoy, ¿qué cosas son Estados Unidos? Esa población originaria europea ha sido desplazada. ¿Por qué? Porque resulta que dejaron de tener hijos y se despiertan en pleno siglo XXI dándose cuenta que están todos viejos, que no hay descendencia. ¿Y quiénes son los nuevos norteamericanos? Pues son latinoamericanos y son afrodescendientes. En ese entonces eran poblaciones minoritarias. Hoy son minorías cada vez más tumultuosas que van creciendo. Entonces, ese país, esa cultura, que en algún momento fue el país más rico del mundo, hoy lo vemos cada vez con mayores dificultades. Quizá porque no se dio cuenta de su propia transformación. Lo mismo ocurre en Europa. Todos los países de Europa exactamente les pasa lo mismo. ¿Ustedes hubieran imaginado un equipo de fútbol alemán con afrodescendientes jugando en él? Eso era imposible. Hoy Europa se está volviendo al Islam. Los maometanos fueron expulsados de España, del reino de Granada, los árabes, pues hoy están tomando todo España y hoy están tomando toda Europa de nuevo. ¿Por qué? Porque esa población que los desplazó ya no tiene descendencia.
y está en decadencia. Entonces, fíjense cómo hasta allá llegan las cosas. Nosotros podemos dominar la naturaleza, enseñorearnos de la naturaleza, pero no cambiar la naturaleza. Más vale conocer la ley de la naturaleza y seguirle la corriente a la naturaleza, porque cuando nos vamos contra la naturaleza, nos estamos yendo contra nuestra propia sobrevivencia. Es una opinión que les doy. La opinión de un viejo que ha vivido. Sé que muchos de mis compañeros y muchos de ustedes no piensan como les estoy diciendo yo. Ahí está hablando el viejo loco. Ojalá yo no tenga la razón, pero las consecuencias las van a sufrir ustedes, no yo. Bien, espérenme un segundito. Chuzo, me puse a contestarles preguntas y después dicen que yo no contesto preguntas en clase. Alguien por allá dio la queja de que yo nunca les contesto las preguntas y me he quedado corto. Bueno, lo que les voy a mostrar, pensaba usar la clase entera para hacerlo y me he quedado corto. ¿Qué pasó? No se visualiza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya, ahora sí. ¿Ahora sí me ven? No, todavía no. Se ve todo negro. Ahora sí. Ay, ahora sí. Ah, ya, ok. Bueno, estos son algunos países del mundo en 1820. 1820 es un año importante para conocerlo. ¿Ya? ¿Qué significa 1820? Espérenme un segundito. Hola. Ya, ok, te espero. Chao. 1820 más o menos es el momento que muchos datan como el inicio de la revolución industrial. Aunque el proceso de revolución industrial tiene su génesis bastante más atrás, ya siglo XVIII. Sin embargo, 1820 es un año importante en términos de lo que significó la máquina de vapor y otros elementos más. Pero también en América es un año importante, muy importante. ¿Qué significa 1820? Bueno, buena parte de los países de América Latina están independizados. Estados Unidos está independizado desde 1780 más o menos, 83 que se firma el Acta de Independencia. El grito de independencia es 1776. Nuestros países o ya son independientes o ya están en proceso de ello y están naciendo hacia una nueva vida. ¿Cómo era el mundo en ese entonces? Miren el valor del PIB. Gran Bretaña, el país más rico del mundo. Tenía un PIB de 3.306 dólares por habitante, PIB per cápita. Si ustedes ven hoy, el PIB del Ecuador es el doble de ese. Es decir, Ecuador con toda su pobreza tenía un nivel de riqueza, tiene hoy un nivel de riqueza que es el doble de lo que tenía Gran Bretaña en 1820. Estos valores están definidos en dólares de 2011. Por eso es que los podemos comparar. Dentro Eso del es cuadro, PIB per ¿quién cápita, sigue? profe. ¿Ah? ¿Eso es PIB normal o PIB per cápita, profe? Per cápita. PIB por habitante. ¿Ok? Estados Unidos, 2.674 dólares por habitante.
algo así como la tercera parte del PIB per cápita que hoy tiene Ecuador en dólares de 2011. No podemos comparar los dólares corrientes de un periodo con otro, tenemos que compararlo deflactándolo, llevándolo a un año base. Fíjense que Estados Unidos e Italia son muy parecidos en PIB per cápita. Bélgica, miren, aquí está Uruguay. Aquí está presente América Latina con 1.983 dólares. Un poco más, un poco menos que Bélgica, pero tiene más que Austria, tiene más que Portugal, tiene mucho más que España. Y mírenlo a Alemania, pobre Alemania. Qué chiros que estaban los alemanes. Pero miren Argentina, 1.591. Claro, si eso lo veo hoy, es miserable. Pero era más que el PIB de Argentina. Miren, aquí está Japón. Y miren, aquí está Corea. Singapur para ese año no tengo datos. Corea con un PIB per cápita inferior a Chile, inferior a Colombia, inferior a Venezuela, inferior a Argentina, inferior a Uruguay. Uruguay con un PIB per cápita superior a muchos países europeos, Argentina también, todos mayores que Japón. 1865. Gran Bretaña, 5.000 dólares per cápita. Si lo comparamos con 1820, era 3.300. Aquí ha subido a 5.800, pero ¿en cuántos años han pasado? Han pasado 40 años, 45 años. Y a duras penas ha duplicado el PIB. La humanidad no está avanzando a la velocidad que estamos acostumbrados hoy. Estados Unidos está en 4.000. Había estado en 2.600. Casi duplica el PIB, pero han pasado 25 años. Uruguay está en 3.000. Aquí tenemos a Argentina y aquí tenemos a Venezuela. Aquí tenemos Chile, Perú, Brasil, México, Colombia. No nos estamos comparando entre países latinoamericanos, lo estamos comparando con los países más ricos del mundo. Este es el principio del siglo, el año 1900. Si se dan cuenta, Estados Unidos ya superó a Gran Bretaña. Ese país que, como el conde de Arán había dicho, nacía pigmeo, enano, le tomó algo más de 100 años para colocarse a nivel de su economía, a nivel de su PIB per cápita, por arriba de quien había sido el país más rico del mundo y quien había sido su colonizador. En 100 años ya había superado al colonizador. Bélgica, Alemania, Austria y aquí está Argentina. Argentina ya superó a Uruguay. Chile y Uruguay están muy cerca, pero atrás está Italia, atrás está España. Mírenlo a Singapur, está aquí. Por aquí está apareciendo Singapur, a pesar de que todavía no es país, pero es el territorio. Y aquí está Japón. Y aquí está Portugal, y aquí está Venezuela y Colombia. Si se dan cuenta, Singapur y Japón no están muy lejos de lo que era Venezuela en el año de 1900. Pero ya tenemos 3 países latinoamericanos que compiten con Europa.
el año 1900. Vamos a 1920. Es la posguerra, la primera posguerra. Fin de la Primera Guerra Mundial es 1918. Aquí tenemos una Gran Bretaña deprimida. Estados Unidos se consolida, pero si ustedes dan cuenta, y ahora lo vamos a comparar, no ha crecido tanto, precisamente por efectos de la guerra. Y miren, aquí tenemos a Argentina. Argentina ha dejado atrás a Alemania. Chile se está igualando con Alemania. Chile está superando a Austria, está superando a Italia. Uruguay está superando a España y a Japón. Y Costa Rica, Panamá, Cuba ya han superado, por ejemplo, a Portugal, han superado a Singapur y no se diga nada de Corea. Vean estos dos países. De 8.000 a 10.000 dólares per cápita. Pero si se dan cuenta, Gran Bretaña reduce su per cápita de 7.500 a 7.000. ¿Por qué lo reduce? Es el efecto de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué Estados Unidos crece? Participa en la Primera Guerra Mundial, pero es un país que la guerra no la sufre en su territorio. Estados Unidos va a buscar la guerra a Europa, pero quienes sufren la guerra en el territorio son Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Austria. Y aquí entonces vemos a Argentina sobre Alemania, sobre Austria, sobre Italia, sobre España, sobre Portugal. Y aquí vemos a Chile también, sobre una serie de países europeos. ¿Dónde está Singapur? Mírenlo acá. Ese Singapur que ustedes estuvieron viendo el video. Que todavía ni siquiera es un país, forma parte de Malasia. (1945) Final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está en 16.000, Gran Bretaña en 11.000, Alemania en 7.000 y miren quién viene detrás. Argentina, igualadito con Alemania. Y detrás de Argentina ya aparece Venezuela. Ya Venezuela es un exportador de petróleo. Ya Venezuela es importante. Chile y Uruguay. Pero Argentina está a la cabeza. 1958. ¿Por qué es importante 1958? Bueno, al finalizar la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, comienza ese proceso que llamamos la Guerra Fría. Y la Guerra Fría comienza con 3 actos que son importantes. El uno es el control de Japón por parte de Estados Unidos, que lo toma en 1945 y lo suelta el año 53. Hay que ver qué es lo que pasa con Japón después de esto. El otro hecho es el Plan Marshall. El Plan Marshall es ese plan financiero de transferencia tecnológica que plantea el gobierno de Harry Truman a Europa para reconstruir Europa. Miren ustedes qué ha pasado con Europa. Miren los PIB per cápita cómo van subiendo después de 10 años de Plan Marshall. Pero también aquí tenemos 9 años de ese momento en que el presidente Truman plantea
el famoso punto 4 en su discurso, y la respuesta que recibió de parte de la gran mayoría de los países latinoamericanos, que no fue muy entusiasta sobre lo que era el punto 4. Y aquí vemos entonces solamente a Venezuela solitaria. Aquí tenemos a Alemania, aquí tenemos a Bélgica y aquí tenemos a Austria, que ya superaron a Argentina. ¿Se acuerdan? 10 años antes, Argentina estaba por acá. Miren ahora dónde está. ¿Ha crecido? Sí, ha crecido. El problema es que hay otros que han crecido mucho más. Solamente está superando a Italia, a España y a Portugal. A todos los demás países europeos que lo superaba, ya no. Venezuela, en cambio, por el petróleo, miren en qué posición está en 1945. Entre los países más ricos del mundo. Tuteándose con Luxemburgo, tuteándose con Estados Unidos y mirando, por ejemplo, a Bélgica, a Alemania o a Gran Bretaña como un igualito, ¿no? Oye, che, si vos y yo somos iguales, ¿viste? Británico que eras el imperio 50 años atrás y ahora ya te alcancé. O sea, ya sabes cómo son los argentinos. Simpáticos, pero sobre todo modestos. Aquí tenemos la comparación 1920 y 1945. Veamos, por ejemplo, Argentina ha crecido de 5.300 a 7.000. No es mucho, no es mucho el crecimiento. ¿Por qué? Porque es una época de crítica para Argentina también. Su mercado europeo se ha visto cerrado por espacio de 5 años. Vean Alemania. Alemania, en cambio, ha crecido de 4.000 a 6.000. Perdón, a 7.200. ¿Fruto de qué es este crecimiento? Alemania quedó destrozada. De la reconstrucción alemana. Fruto de ese propósito de salir del hueco en que habían quedado. Y veamos a Japón. Japón recién ha crecido un poquito, no es mucho. Recién está saliendo de la tutela norteamericana, que duró hasta 1953. Veamos Venezuela, veamos Chile, veamos Uruguay. No es mucho lo que han cambiado. 1970. ¿Qué pasa ya en 1970? Si ven dónde está América Latina, América Latina ya no está entre los grandes. En 20 años, en menos de 20 años, Japón, ¿se acuerdan dónde estaba Japón al principio? Bueno, ya superó a Venezuela. Argentina lo dejó bien atrás. Italia, ¿se acuerdan que Italia, la pobretona? Bueno, ya se superó. Ya se superó Austria, ya se superó Bélgica, Gran Bretaña y Alemania van ahí de la mano. Luxemburgo es otro de los países emergentes. Pero ¿y qué pasa con América Latina? Atrás solamente está España y Portugal de lo que es Venezuela y Argentina, nada más. Seguimos teniendo un nivel superior al de algunas economías europeas en 1970, pero ya otras se superaron y nos dejaron atrás. Crecieron más rápido que América Latina. 1980. Miren dónde está Japón. Y miren dónde está Singapur.
¿Lo ven? Singapur está todavía por debajo de España, está por debajo de Venezuela, pero ya Singapur superó a Argentina. Y quiero que piensen en esta Argentina. Esta Argentina que a principios del siglo se codeaba con Estados Unidos, se codeaba con Inglaterra. Miren dónde está Estados Unidos ahora. Miren dónde está Gran Bretaña ahora. Y compárenlo con la Argentina ahora. Antes como que jugaban pelota en el mismo club. Ahora como que está en la división inferior. Si ven a Singapur, 1990. Ya Singapur pasó a España, pero miren a Japón. ¿Dónde está? Ese país que estaba acá abajo, ¿se acuerdan? Mírenlo ahora dónde está. Miren a Bélgica, Austria, Gran Bretaña, Italia, Alemania. Estos países que estaban por debajo de países latinoamericanos. Ya empiezan a vernos y vean Venezuela y vean Corea. Si se dan cuenta, al principio habían unos rojitos al final y habían 3 o 4 rojos acá metidos delante. ¿Qué va pasando? Estas barras oscuras van avanzando y avanzando y avanzando cada vez más. Las barras azules, que es Europa, van desplazando a América Latina y América Latina va quedando en la cola del mundo. Profesor, Dime, disculpe una consulta, ¿por qué Luxemburgo está de color azul si ese no es un país asiático? es un país europeo, pero lo pongo de color azul porque quiero que ustedes investiguen qué pasó con la economía de Luxemburgo. Aquí hay otra economía que a mí se me olvidó poner y es la de Irlanda, que también lo pondría del mismo color, porque son países que fueron emergiendo de atrás hacia adelante y que hoy están en la cabeza del mundo. Profesor, Dime, no sé si usted podría acotar algo aún a la observación que tengo actualmente. O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, aquellos países que tienen la tendencia y que actualmente estoy seguro que están en el top, como por ejemplo Luxemburgo, Singapur, Japón, Irlanda, ¿no? Ese es un grupo, ¿no? El otro grupo, digamos el segundo grupo, lo que son Bélgica, Austria, España, Italia, Alemania. La Europa mediterránea Exacto. esencialmente, que Y el, Alemania no está ahí. Alemania hoy es uno de los países más ricos. ya. Y el otro grupo que es Venezuela, Uruguay, todo lo que es Latinoamérica. Ajá. Entonces, no sé si yo tenga en parte la razón, si es acertada la observación, pero me gustaría que usted me ayude con su observación, que para mí es muy importante. Eh, yo considero que, por ejemplo, estos países latinoamericanos prácticamente se quedaron en obsolescencia, o sea, una tecnología completamente mínima. Bueno, la Europa mediterránea, como usted indicaba, tiene tecnología, ¿ya? Es por ello también el crecimiento grande de su PIB. Y bueno, los que están en el top, yo estoy seguro que ellos se diferencian en algo de la Europa mediterránea. No sé si es algo como lo que escuché en el video de Singapur acerca de la economía del conocimiento, la economía del progreso. No sé si por ahí va el tema. Entonces A yo ver, quisiera que usted me pueda esclarecer aquello. te lo voy a decir sobre ya el gráfico correspondiente al año 2018. Ojo, en el año 2018
Todos esos emergentes que estaban a la cola, ahora están metidos en la punta de la competencia. Ya Singapur desplazó a todos. Aquí los únicos que pueden desplazar a Singapur dentro de esto está Suiza, que no la tengo metido porque Suiza siempre ha estado en el top. Irlanda, que es otro país emergente de Europa, que era uno de los países más pobres, si no acaso el país más pobre de Europa en un momento dado. ¿Ok? Aquí América Latina lo vemos mucho más metido, pero hay algo más. En América Latina, Argentina pierde el liderato hace rato. Quienes toman el liderato son Panamá y Chile. Panamá y Chile superan a Uruguay y superan a Argentina, que eran los que estaban en el top no solo de América Latina, sino del mundo. Y no tenemos que decir del resto, ¿no? Venezuela cayó a la cola. Cuba, ni se diga. Va más allá de eso. A ver, te voy a decir algo que no es una teoría mía, pero que es algo que yo cada vez estoy más convencido. El subdesarrollo no es una condición social, no es una condición de situación geográfica, ¿no? Que porque estoy en el sur tengo que ser subdesarrollado, que porque tú estás en el norte tú siempre vas a ser rico, el norte rico y el sur pobre y todo lo demás. No, no, no. El subdesarrollo está aquí. ¿Me entiendes? Está en la mente. Yo les voy a subir el video de la clase anterior, de los compañeros de ustedes, del otro curso, el 2.2, para que vean ustedes una intervención de sus compañeros, especialmente de una compañera, y ella decía, bueno, pensar que algún día seamos como Estados Unidos, yo creo que eso es imposible. Entonces yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué tú piensas que es imposible igualar con Estados Unidos? Y dice, bueno, pero es que ¿ellos qué? Mira Singapur y mira Estados Unidos. Lo dejó atrás hace rato y atrás, bien atrás. Mira Luxemburgo, mira Estados Unidos. Luxemburgo no solo igualó a Estados Unidos, superó a Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de esto? La idea de que la riqueza es algo estático. Entonces, Estados Unidos ya es el más rico y seguirá siendo el más rico toda la vida, porque esa riqueza se genera espontáneamente. Esto es falso. ¿Me entiendes? Eso es falso. El día que tú dejes de trabajar, ese día te mueres de hambre. La riqueza no es permanente. La riqueza no es eterna. La riqueza, el día que dejas de crearla, ese día la pierdes. Pero además el proceso de creación de riqueza también es dinámico. Y ahí viene el problema de la tecnología, ahí viene el problema de la educación. ¿Cómo educamos a la gente? En función del desarrollo. Nosotros a la gente, ¿cómo la educamos? En función del prejuicio. Les enseñamos a nuestros niños a llorar por nuestra pobreza. ¿Ustedes creen que los de Singapur le enseñan a sus hijos a llorar por la pobreza? No, hijo, muévete y sal de ella rapidito, como sus padres salieron. La falta de conciencia
de que todos los factores productivos son dinámicos. Y eso especialmente de parte de los gobiernos. Los gobiernos dicen, ah, no, es que tienes mucho. En primer lugar, lo que tienes, ¿lo tienes representado en qué? ¿En dinero? ¿O lo tienes representado en capital? Pues ese capital, que es mucho, está en camino de hacerse obsoleto. No por nada particular, sino porque esa es la naturaleza del capital. El capital también tiene una naturaleza dinámica que o se desgasta o entra en obsolescencia. Porque el conocimiento del ser humano de la naturaleza es cada vez más, es mejor, aunque nunca llega a ser perfecto, siempre es perfectible. Y ese mayor conocimiento de la naturaleza, que no es otra cosa que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, es el que nos lleva a producir cosas más productivas, a generar elementos más eficientes que hacen que lo demás entre en obsolescencia más rápido. Entonces, cuando tú tienes conciencia de eso, tú sabes que el ahorro es importante. Nosotros somos enemigos del ahorro, siguiendo al señor John Keynes. Keynes nos enseñó que un país que ahorra no es un país que crece, que si un país quiere crecer tiene que consumir mucho. No, un país que crece tiene que invertir mucho. No consumir, invertir. Que es que la acumulación del capital va a hacer que la sociedad sea desigual. ¿Qué te interesa? ¿Que la sociedad sea igualitaria o que aún los más pobres tengan niveles de vida adecuados? Un albañil suizo tiene un salario aproximadamente de $4,000 mensuales. Un profesor ecuatoriano de tiempo completo gana 3,200. ¿Qué prefieres? ¿Que todos seamos iguales? ¿O que aún el más pobre tenga los ingresos suficientes para tener una vida decorosa, aunque haya otros que ganen muchísimo más, porque se lo merecen, porque han sido productivos? ¿Qué debes de priorizar? ¿El gasto o la inversión? Y cuando hablo de inversión, estoy hablando de inversión productiva, porque la inversión improductiva no es inversión, es gasto disfrazado con otro nombre. Entonces, en la medida que nosotros tengamos conciencia de eso, lo que significa sacarnos un montón de cucarachas de la cabeza, que es la que nos tienen anclados en la pobreza, en esa medida podremos salir adelante. ¿Qué es lo que decía esta muchacha? No, es que a Estados Unidos no podemos alcanzarla. Y yo después le digo, ¿pero por qué? O sea, tenemos esa idea de que nosotros somos pobres porque somos inútiles. Tenemos la idea de que nosotros jamás vamos a poder progresar porque estamos en el sur. Tenemos la idea de que jamás podremos salir del subdesarrollo porque somos primario exportadores. Perdón, uno de los países más desarrollados del mundo es Holanda y es primario exportador. Uno de los países con mayor nivel de vida en el mundo es Nueva Zelanda y es primario exportadora, porque un primario exportador no puede alcanzar niveles de desarrollo semejantes a los países más ricos del mundo. ¿Por qué no? Es que nosotros luchamos contra la riqueza. Nos fastidia la riqueza. No podemos ver a alguien que invierte y que gana dinero. No, no podemos. O sea, enseguida le caemos arriba a quitarle lo que tiene. Cuando esa persona es el que genera trabajo. Y a nuestros estudiantes, en vez de enseñarles a trabajar, les enseñamos no sé qué cosa. Les enseñamos a llorar.
¿Estamos claros? Profesor, Entonces, es ahí sí, donde entra lo que usted decía de que, digamos, en otros países la mentalidad es sumamente diferente. O sea, como que nosotros estamos en un estado de pobreza y pues, aquí nosotros nos conformamos con eso. O sea, el Estado, por no ejemplo, solamente te conformas, no solamente te conformas, sino que estás convencida que jamás vas a poder salir de ello. claro Y que de no la puede. propia educación te convencen de que tú estás condenada a la pobreza, porque los proletarios no tienen nada, porque solo los burgueses pueden tener, porque los burgueses serán cada vez más ricos y tú serás cada vez más pobre. Eso es lo que te enseñan, ¿no es verdad? Ajá, precisamente. Por eso entonces Eso es lo que te enseñan. en Y eso es otros lo que te países, tiene hundido, pues. Por eso a veces es bueno tener otra visión de las cosas. Bueno, chicos, veo que hay 9 personas tratando de entrar en el aula, lo que significa que yo ya me he robado 11 minutos de otro profesor. Voy a grabar el video, se los voy a subir para que ustedes lo tengan. Les voy a subir también el de la clase anterior para que vean esas intervenciones, porque es importante que se vean ustedes mismos. Cómo ustedes mismos se bloquean culturalmente. ¿Ok? Alguien podría decirle a los japoneses que ellos jamás podrían haber llegado, o los de Singapur, que son chinitos de piel oscura, que no es que solo los blancos pueden llegar al desarrollo. Han de decirle tú eso a alguien de Singapur, han de díselo a alguien de Japón a ver qué te contesta. Nosotros enseguida vemos el color de la piel. Ah, no, yo estoy condenado porque mi piel es oscura. ¿Quién te dijo eso? ¿Ok? Hay algunas cosas que tenemos que ir rompiendo, chicos. Bueno, cuídense, tengan un lindo fin de semana. Un abrazo grande.